acertado. Regresamos a Hielo mientras yo estaba buscando a los dinoplatíbulos, porque el secuaz del malo es el dinosaurio, es la especie que vos decías, Vicky, y estoy tratando de averiguar cuál era. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa, más en el presente, pero bastante en el pasado. Vamos a hablar de la película que la próxima semana podrán comprar, ¿sí? Va a salir en Blu-ray primero, perdón, y luego se subirá a la plataforma de HBO Max, seguramente. La nueva película animada de Batman. Y cuando hablamos de películas animadas de DC, siempre tenemos un puntito a favor cuando hablamos de la de Batman, generalmente también, porque además tiene ese extra que muchas veces son Elseworlds, ¿sí? Esos Elseworlds... Ese, sí, es la Liga de la Justicia, ¿no? Los Elseworlds son historias en como realidades paralelas, alternas. Es el equivalente al What If, que ahora se masificó y se conoce de Marvel. Bueno, el Elseworld salió antes y es el de DC, que es como, imaginen, otro espacio temporal aplicado a alguna historia de los superhéroes. En este caso, la película que vamos a charlar hoy brevemente es The Doom That Came to Gotham. Es como la perdición que llegó a Gótica, a Ciudad Gótica. La nueva película de Batman está ambientada en un Batman del año 1909, de principios del siglo pasado. Y no es casual justamente que esté basada en un cómic de Mike Mignola. Mike Mignola, por favor, qué ser del bien. Si no conocen, vayan a googlear Mike Mignola. Las ilustraciones, lo que dibuja ese tipo. Y además, ustedes sí conocen a Mike Mignola, pero no por sus dibujos, sino por su gran creación, que es el creador de Hellboy. ¿Sí? Ahí va. Es casi que su obra maestra. Bueno, ya viendo Hellboy tendrán alguna noción de lo que dibuja. Medio desproporcionado, muy poligonal los dibujos, muy rústico, todo es una maravilla. Me olvidé, debería haber traído algún cómic de Batman de Mike Mignola, sobre todo las leyendas de El Caballero de la Noche, que están buenísimas. Bueno, la cosa es que Mike Mignola en el 2001 hizo este cómic, que es un Elseworld, es una historia paralela en el siglo pasado. Está relacionada también desde la estética y desde el diseño de Batman con Gotham by Gaslight, que hablamos el año pasado acá en Hielito, que es también otra historia animada de Batman, basada también en el cómic de Mike Mignola, que es un Batman medio ahí buscando como una especie de Jack el Destripador, una cosa así, por esas épocas de siglo pasado. En este caso la historia se va a centrar y va a comenzar justamente con Bruce Wayne y su equipo llegando a la Antártida. ¿Por qué? Porque uno de sus investigadores, un tal Oswald Cobblepot, más conocido como el Pingüino, se perdió en la Antártida, ¿sí? Y cuando lo van a buscar a este investigador, descubren que Cobblepot, o tal vez alguien más, descubrió seres que vienen del inframundo. Opa. ¿Sí? Algo de ocultismo, algo de lo que no hay que despertar, algo sí, de satanismo tal vez. Bueno, la cosa es que al volver a Ciudad Gótica se empiezan a dar cuenta de que esto que se despertó tal vez haya llegado a Ciudad Gótica. Por ejemplo, con Grendon, uno de los que estuvo ahí en esta expedición, congelado y ahora también padeciendo como una especie de maldición. Congelado, bueno, ya empezamos a asociar ahí personajes que en esta historia por ahí no están directamente asociados a lo que ya conocemos tradicionalmente, pero bueno, sería un Capitán Frío, un señor Mr. Freeze. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo vemos visualmente que es lo mismo. Así vamos a tener varias historias de los personajes, ¿sí? Como una especie de Dick Grayson. Sabemos que Dick Grayson es Robin, pero en este caso no vamos a tener a un Robin como lo conocemos, sino que los nombres de los personajes están asociándose con historias muy parecidas a las que conocemos tradicionalmente, pero con otro tinte, sobre todo pensando que estamos hablando de una historia de hace un siglo atrás. No sé, digo, ¿conocemos a Harvey Dent, lo que comúnmente le decimos Dos Caras? Sí. Es un personaje que lo tenemos en películas, en dibujitos, fue hasta Tommy Lee Jones. Bueno, acá este Dos Caras va a terminar siendo un Dos Caras, pero no de la forma que lo conocemos habitualmente, sino tal vez por la intervención y casi como una especie de cordyceps de unas hierbas venenosas que le mutan mitad de la cara y del cuerpo, etcétera, etcétera. Así vamos a tener esto interesante que es parte de la historia de los personajes como hubiesen sido otra historia en paralelo diferente a las que conocemos. Esto básicamente es lo que es un Elseworld. Y acá vamos a tener a un Batman investigando justamente esta llegada de una maldición, de algo oculto, de algo satánico, algo de las profundidades de la Tierra, llegando a Ciudad Gótica. Cuando hablamos de esto, inmediatamente quienes somos fans del mundo del universo de Batman, podemos pensar en Ra's al Ghul, ¿sí? El inmortal, el suegro de Batman.
Vos no Zurdito. sabías, ¿no? Sí, ¿Sabías? sabía. Bueno, justamente él fue pareja, Bruce Wayne, Batman, de Talia al Ghul, y tuvieron un hijo, Un ¿sí? bebito. Damian Wayne, ¿sí? Ah. Etcétera, etcétera. Bueno, estas cosas por ahí tal vez no las vamos a ver en la peli, lo que sí vamos a ver es que es una historia de investigación. Sabemos que Batman es el mejor detective del mundo, ese es el eslogan. Recién en la película que salió el año pasado con Robert Pattinson, pusimos de nuevo sobre la mesa eso de que Batman era al final un detective, que estaba un poco a veces medio traspapelado con el tema de superhéroes. Bueno, es un detective y esta película tiene que ver cómo va investigando y tratando de llegar con pistas y con cosas que vienen del inframundo a obtener estos resultados en su búsqueda para saber quién carajos está llegando a Ciudad Gótica y está arruinando al mundo de los vivos. En los créditos hay un montón de voces reconocibles, otras no tanto. Voy a hacer una mención general para tener, porque siempre me gusta mencionar las voces. Y hay un juego que saben, quien escucha Hielito sabe que me gusta tratar de adivinar quién hizo la voz de tal personaje. Bueno, lamentablemente se nos fue. Se nos fue, Gustavo, la voz de Batman. Sí, Conroy. Ya no está más. El año pasado, ¿no? Exactamente. Así que Batman, la voz la pone David Giuntoli. Que en onda? algún... ¿Qué onda? No, está muy bien, sí. De hecho, él había hecho alguna voz de Batman dando vueltas, pero no era la voz, era Conroy. Conroy, sí, sí. punto. Pero bueno, está bien, Batman es Batman. Kylie Kane interpretó por Tati Gabriel. Crendon por David Dastmalchian. David Dastmalchian, que está en la película que recién hablamos, El Estrangulador de Boston. David Dastmalchian es el hombre Dotman en la película de Escuadrón Suicida, ese que tiene cara de loco, el morocho. Sí, sí. Está totalmente loco. Bueno, Dick Grayson, Jason Marsden, Talia al Ghul, Emily O'Brien, Ra's al Ghul, Navid Negadan, Cobblepot, William Salvers. Por ahí no conocen hasta ahora tanto. Tenemos una especie de compañero quien va a tratar de colaborar con Batman, pero tiene algunos problemitas con la bebida. Un tal Oliver Queen, más conocido como Flecha Verde. No le digamos Arrow, es Flecha Verde. Sí, no señalé para el costado que si tenemos que señalar a alguien, el más señalado sos vos. Así que tenemos también a Harvey Dent, Patrick Fabian, Oráculo tenemos también. Mirá. El chico que hace de Flecha Verde hizo de Flash también en Chris Gorham. Justice League War. Sí, algunas voces se repiten en lo que es la filmografía de las películas animadas de DC y etcétera. Bueno, tenemos a Oráculo, tenemos a Lucius Fox también. Perdón. Eso te iba a preguntar, porque veo que personajes... Personajes hay un montón. Pero te quiero decir, o sea, no es que son contemporáneos en la historia, sino como que toma los personajes y los pone a jugar en la historia. Exactamente, Ok. te pone los personajes tradicionales que conocemos a disposición de esta historia. En algunos casos pueden seguir una línea, por ejemplo tenemos a James Gordon, el comisionado Gordon, que va a ser, como habitualmente lo conocemos, como una especie de colaborador. Y de hecho, James Gordon, la voz es de John DiMaggio. John DiMaggio es una de las voces más conocidas en animación. Sí. Es John DiMaggio la voz de Bender en Futurama. Y es del padre de Vinny en Disenchantment, por ejemplo, entre tantísimas otras cosas. Y bueno, y tenemos también, ya que hablamos de demonios, de cosas de inframundo, no puede faltar uno de los antihéroes más conocidos del universo DC. Me encantaría ver una película del demonio Etrigan. No es muy conocido. No, Es un demonio que es parte de los superhéroes de DC. Está buenísimo y aparece acá el demonio Etrigan, que además habla rimando. Es el más trapero de todos los demonios. Interesante. En la voz de Matt Watterson. La película está dirigida por dos personas. Y acá hago mención a uno y nos ponemos de pie para mencionar el gran director que tiene DC en las películas animadas. Por un lado tenemos, no se pone de pie todavía, es Christopher Berkeley, la co-dirige. Christopher Berkeley es el director de Ben 10, de los dibujitos que conocemos de Ben 10. Muy bien. Mira, ¿Qué? del espacio les llegó algo muy especial. Bien, y el otro director sí es Sam Liu. Por favor, Sam Liu, qué hombre del bien para dirigir las películas animadas de DC. Por ejemplo, es el director de Soul of the Dragon. ¿Se acuerdan? Que hablamos el año pasado o el anterior. Me suena, no sé. La de Batman con Bruce Lee, Ninja, todo eso. Ah, sí. El año pasado. Creo que la primera mitad del año pasado. El año pasado. Porque Puede yo me acuerdo ser. que la hablamos. Puede Muy ser. buena, mi Bueno, favorita. también es el director de Superman Red Son. Oh. Película en la que ¿qué hubiese pasado si Superman caía en la Rusia comunista? Gran cómic, gran película. También es el director de Los Cinco Fatales. Y no es una banda de cumbia, sino una película animada también de Superman y Batman. Bueno, como dije antes, se encargó de dirigir la película en base al cómic de Mike Mignola, Gotham by Gaslight, ¿sí? Bajo luz de gas, sería como le pusieron en castellano. También es el director de La Broma Asesina. Por favor, Ah, qué peliculón. La película Año 1,
que sería el primer año de que Batman no está tan bueno, es verdad, me hacen gesto del otro lado. Y también es el director de un dibujo animado que yo desconozco totalmente, pero sé que la pegó bien y no tuvo tantas temporadas. De hecho, mucha gente tuvo los muñequitos. Me refiero a ese el director Sam Liu de Max Steel. Sí, Max Steel. El novio de Barbie. El verdadero novio de Barbie. Ese es el guapo, es ese. Es totalmente, ya señor. se habló muchas veces de eso. Sí. ¿no? Sí. Bueno, y el guión es decir, el guión, la traslación, el screenplay de esta historia en cómic llevada a la pantalla es de Chase Ritchie y obviamente también de Mike Mignola y Richard Pace, son los que es el creador de Hellboy Mignola y son los que hicieron Richard Pace y Mike Mignola el cómic del 2001. La verdad que es una peli interesante para ver. Todas las animadas de DC y del mundo Warner, de los superhéroes, sobre todo las de Batman, están buenísimas. Cuando son Elseworlds, la verdad que a mí me atrapan, me encantan porque son otras oportunidades para recrear e inventarle posibilidades de desarrollo a los personajes. No le conozco películas malas a DC en este ámbito. En lo animado. En lo animado. En sí, lo animado, obvio. claro. Que se escuche bien. Estamos hablando en lo animado. A ver, ya sabés que le pones play y un 3 es fácil. De ahí para arriba, porque tenés buen elenco en voces, tenés buena animación. Buenos climas. La historia puede gustarte un poquito más, un poquito menos, quizás empatices o no. Las animaciones son increíbles, Sí. son súper prolijas y creo que es lo único que es salvable de la parte animada o de lo que es cine de DC. Totalmente. Coincido y por eso para hacer rápidamente la puesta a punto de estrellitas. 4, no. Esta vos sabés que... Esta para mí es 3 estrellitas, Gustavo. Me parece que es 3. Yo no la vi. Pero si querés te porque, digo la ¿sabes por próxima qué? si Porque son me 4. quedó en la cabeza lo que me dijiste la semana pasada. Que si vos pones 4 de entrada, ¿qué queda para el resto del año? ¿Viste? Y digo, está buena, está bien. Es un Elseworld, cumple con todo. Pero Pero está bien. O sea, tampoco es la gran cosa. Tampoco es Gotham by Gaslight. Tampoco es Red Hood. Por favor, qué obra maestra. Pero está muy bien. Así que Batman The Doom That Came to Gotham sería la maldición que llegó a Ciudad Gótica. Yo le voy a poner 3 estrellas. Y ustedes, si la ven, me dicen qué onda una vez que salga ahora en Blu-ray la semana que viene a la venta en físico. Brian, a venta en físico. eso te iba a preguntar, o si querés te doy una tarea. Las últimas ventas en cantidad de Blu-ray. Vos sabés que las películas de DC, de superhéroes, sobre todo las de Batman y Superman y demás, Sí. primero las venden en Blu-ray. Mirá, debe haber un fandom coleccionista grande. Sí, yo creo que la debe comprar el coleccionista o la coleccionista. Así que salen primero en Blu-ray. La semana que viene, de hecho hoy acaba de postear la cuenta de DC, un Mr. Freeze dice One Week, ahí todo congelado. Así que la semana que viene estará a disposición y luego seguramente en plataformas, obviamente en HBO Max si no me fallan los negocios. Por lo pronto lo que vamos a hacer es respirar profundísimo, pero respiren, tomen aire porque lo que se viene va a traer algún debate. Así que vamos y volvemos. Era la mejor de las ondas y muy contento. Está como muy pasado de rosca.